son muchos los pendientes todavía en este tema. Así es, el 17 de mayo, el día de hoy, se conmemora que en 1990 se quitó de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud la homosexualidad. Y eso fue un gran paso porque se pasó de pensar que era una cosa, una desviación, una anomalía, una patología, a darnos cuenta que es parte de la diversidad humana. Que te gusten, que te sientas sexualmente atraída por una persona de tu mismo sexo, pues no tiene ninguna diferencia con sentirse sexualmente atraído por una persona de un sexo contrario. Pero esta normalización de la homosexualidad como parte de la diversidad humana no se ha dado sino en los últimos 30 años, digamos. Y aún hay muchos retos, ¿no? Todavía, desafortunadamente, los crímenes de odio por homofobia se dan también en México, desde luego. De hecho, en México tenemos el pendiente que estamos, digamos, zanjando sobre desarrollar legislación y mecanismos de denuncia para que los crímenes cometidos contra personas de la diversidad sexual se puedan castigar, perseguir, sancionar, pero además hacer un registro, porque la parte del registro es fundamental para saber la dimensión del fenómeno, ¿no? Por otro lado, hay otros retos, por ejemplo, quitar de la lista de enfermedades y ponerla en la lista de condiciones a la transexualidad, que todavía está de acuerdo con la OMS en esa categoría. Y justamente un equipo del Instituto Nacional de Psiquiatría y de la Clínica Condesa aquí en la Ciudad de México hicieron el año pasado una investigación inédita en su tipo y que ahora se está replicando en otros países para probar que la transexualidad no es una enfermedad. Lo que provoca depresión, lo que provoca angustia, que lo decía Samantha en la entrevista, es el rechazo, es la discriminación. No hay que asociar con la transexualidad la angustia y la depresión, porque no se darían si no hubiera este nivel de discriminación, de rechazo y de falta de comprensión de la diversidad. Si hubiera una aceptación, no existiría esa depresión, no existiría obviamente ese aislamiento. ¿Cómo vamos en términos educativos? Si tú revisas, por ejemplo, los programas de educación, porque lo que detecto es que en las nuevas generaciones hay mucha más aceptación, apertura, y se entiende eso como un rasgo, no como una enfermedad ni como una patología, simplemente un rasgo, ¿no? Pero, ¿qué tanto esto ha ido de la mano con los programas educativos o es simplemente un efecto generacional? Mira, yo creo que tiene que ver con muchas cosas. En primer lugar, desde luego, el tema educativo es fundamental. En México tenemos todavía mucho que zanjar en términos de educación sexual a nivel de las primarias, pero sin duda tener un sistema educativo que enseña la biología humana, digamos, basado en ciencia, ayuda siempre, porque no es el caso en todos los países. En algunos países se enseñan contenidos basados en cuestiones religiosas o en cuestiones que no son científicas, y eso puede llevar a mayor discriminación. Todavía hay alrededor de 5 países que condenan con pena de muerte la homosexualidad y alrededor de 70 que la consideran como ilegal, ¿no? Eso te demuestra que todavía hay un gran camino por recorrer. Por otro lado, ayuda mucho los contenidos de televisión. En mucha televisión se ha, digamos, normalizado la presencia de personas gays, lesbianas, en algunos casos trans, y eso ayuda mucho porque eso nos hace darnos cuenta que la sociedad está compuesta por personas diversas y que muchas veces la televisión lo que hacía, o los contenidos en cualquier caso, contribuían a representar una sociedad no diversa, y se perpetuaban estos estereotipos y prejuicios y se señalaba a la persona como diferente. Ahora, con un poquito más de trabajo, nosotros tenemos, por ejemplo, una serie de televisión que se llama Yo Soy Yo, y habla sobre prejuicios, estereotipos y estigmas, y se tienen que tratar los temas de la diversidad sexual porque son connaturales a los seres humanos. Finalmente, también importante es generar campañas. Nosotros vamos a sacar una campaña el 14 de junio donde vamos a hablar acerca de la diversidad sexual y también a tratar de disipar muchas preguntas sobre términos que la gente a veces no sabe distinguir. Por ejemplo, la diferencia entre orientación sexual e identidad de género. Son dos conceptos distintos. Una cosa es quién te gusta, de quién te sientes atraída, y otra cosa es quién te sientes como persona, tu identidad. Entonces, las problemáticas y los temas entre personas gays o lesbianas y personas trans son muy distintas. claro. Se han subsumido en el grupo LGBTI, que incluye otras cosas, pero realmente las problemáticas son diferentes. Convencidos estamos de que detrás de la discriminación pues hay sobre todo ignorancia, y por eso información, y en eso estaremos. Y Alejandra, yo te agradezco mucho que estás aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias Alejandra Katz, titular de CONAPRED. Y Charlie, ¿tenemos información?